Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comida con Domo y hoy vamos a ver la teoría del dominio, así que no te vayas, quédate acá, que entra la intro y te la cuento, dale. Bueno, entonces, la teoría del dominio establece que el humor surge cuando una situación se establece como dominante, situación o personaje. Se establece como dominante y termina siendo todo lo contrario, ¿sí? O llega a pasar ciertas cosas que terminan en otra posición, ¿sí? Así que vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta de lo que estoy hablando, ¿sí? Bueno, entonces, antes de empezar con el caso de los tres chiflados, voy a dar una breve introducción, ¿sí? Que sería que en los tres chiflados ocurre una dinámica especial porque es una dinámica de payasos, ¿sí? Entonces, si querés que escriba o que ver videos sobre cómo funciona la dinámica de los clowns, poneme en los comentarios, así me hago un video solamente de esto, de los clowns. Solamente acá traigo a colación que los tres chiflados son tres payasos, ¿no? Y el payaso Moe se denomina payaso de cara blanca, que es el payaso malo, ¿sí? El payaso que pone los límites y el payaso que siempre tiene la verdad, siempre sabe cómo funcionan las cosas y dice que tiene la verdad absoluta, cuando en realidad no la tiene, no lo es siempre. Entonces vamos a ver un caso donde justamente el payaso Moe dice esto es así y el otro payaso, el payaso tonto, le dice no, no es así. Mirámoslo. Y recuerden, esta puerta estaba a la derecha. Derecha. Déjame ver. A la derecha estaba la puerta. La derecha. Un momento. El hombre dijo que la puerta estaba a la derecha. ¿Qué es esto? Un puño. Derecho o izquierdo. Ah, lo ignoras, ¿eh? Escucha, Alcornoque. Ahora te lo voy a explicar para que lo vayas entendiendo, ¿eh? Colócate aquí. Cuando yo diga ya, ambos apuntaremos a la derecha. Ya. Oye, Puercoespín, ven acá. Señálale la derecha a este tonto, ¿quieres? ¿Ves? Vamos a trabajar, traigan los planos. ¡Vamos! Bueno, entonces acá, como pudimos ver, pasa esto, ¿no? La situación cambia totalmente, ¿no? El payaso que tenía la razón y el payaso que no tenía razón se da vuelta a la tortilla, ¿sí? Es una rueda, ¿eh? Y el payaso que no sabe queda siempre abajo y va y da la vuelta, ¿sí? Esto es un círculo, pero esto lo quería mostrar porque siempre pasa en los tres chiflados. Así que a tener en cuenta. Bueno, entonces, ¿cuál sería el proceso para crear una situación cómica teniendo en cuenta esta teoría, ¿no? Bueno, primero lo que tendríamos que hacer es definir un poco la dinámica de poder. La dinámica de poder puede ser entre dos personas, por ejemplo, padre-hijo, empleado-empleador, etcétera, etcétera, o entre grupos, que puede ser una persona versus un grupo, por ejemplo, un político con sus seguidores. Sansón, el asesino saduceo. Filas de Siria, O entre grupos, por ejemplo, el hincha de un equipo versus los hinchas del otro equipo. Ese tío lleva una camiseta del equipo de las ranas. ¡Vamos, tíos! ¡Nos está provocando! Entonces, después se establecen las expectativas del dominio, ¿no? Cómo una parte va a dominar a la otra, en qué aspecto y en qué sentido, ¿no? Se determina. Luego, lo que se desarrolla es la confirmación o subvención del dominio. ¿Qué es esto? Bueno, es justamente si el personaje tiene una actitud tonta, si el personaje cómico es tonto y termina resolviendo las cosas de una manera astuta, ¿sí? O sea, empieza con un nivel bajo, ¿sí? Es tonto y termina, lo resuelve pim pum pam y queda siempre bien parado, como astuto. Acá lo podemos ver con la película Johnny English, ¿sí? Que generalmente está, bueno, representada por Mr. Bean, ¿sí? El personaje, el actor este, ¿no? O puede pasar lo contrario, que desde una situación poderosa termina el personaje por la propia torpeza ridiculizándose.
Por ejemplo, en el caso de Mr. Doubtfire, que ahí se supone que la situación de dominio es que el personaje que quiere ver a sus hijos mantenga siempre separado y a bien resguardo los dos personajes bien guardados, que él domina la situación. Yo elijo cuando hago de cuidadora y elijo cuando soy de padre. Sin embargo, ahí está en la comedia cuando esto se empieza a transgiversar y a ser más complicado, ¿no? Entonces, cuando ya el personaje no puede mantener los dos roles y se empiezan a mezclar. Es ahí justamente donde sale la comedia y es ahí justamente donde cambia y sucede el cambio de roles, o cuando se aplica la teoría del dominio, ¿no? Cuando esto no se puede llevar a cabo y no se mantiene durante el tiempo. En realidad, cuando vemos que se plantea esta situación, nosotros sabemos de antemano, la audiencia sabe de antemano que no va a terminar así la película. Por ejemplo, nosotros sabemos que la señora Doubtfire se va a revelar, se va a saber que es el padre de los hijos, ¿sí? La cuestión es que no sabemos ni cuándo ni cómo, y ahí está el motivo de por qué vemos la película, para saber cómo lo hace y por qué situaciones pasa, ¿sí? La comedia no es el final, la comedia es la transición, cómo transitan los personajes, transitan así, me salió, bueno. Bueno, entonces, esta teoría es muy buena porque tiene como un humor universal, ¿sí? Ya con solo verla, ¿sí? Sabemos en qué va a terminar, o sea, y es risible esto, ¿sí? Todos podemos saber cómo va a terminar, no sabemos cómo, ni por qué situaciones, y eso es fácil, ¿sí? Es fácil de estructurar, es fácil de entender y es fácil de generar risas, ¿sí? La parte que hay que tener un poco cuidado, ojo, ojito, es el tema de no crear estereotipos, de no crear ciertos personajes o ciertas formas de poder que pueden llegar a malinterpretarse y en vez de generar comedia, generen algo negativo, o generen discriminación, o generen crueldad. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. Por favor, siempre me olvido de esto, pero suscríbete al canal porque a mí me sirve mucho para escribir contenido. Nada más, muchas gracias hasta acá y te digo un chao.